bienvenido a este canal, bienvenido a este vídeo. El vídeo de hoy tratará sobre una iniciación a la astrología, que es esta disciplina, esta ciencia que se está poniendo tanto de moda, ¿no? Que todo el mundo habla y que está teniendo tanto boom. Y he preparado algo muy chulo para el vídeo de hoy. He preparado este dibujo para explicaros un poquito qué es la astrología, de dónde viene, qué podemos conseguir con la astrología, qué beneficios puede tener en nosotros, cómo nos puede ayudar, ¿no? Y bueno, antes de empezar el vídeo, quiero explicaros un poquito cómo conocí yo la astrología. Hace aproximadamente unos 2 años y medio me lo regalaron para un cumpleaños y yo de hecho nunca me había hecho una carta natal, ¿no? Sí que había tenido un momento de inflexión, un punto de inflexión muy grande en mi vida hace 5 años, cuando llegué ya a mi tope de sufrimiento, ya no podía más conmigo, es decir, me dolía vivir, ¿no? No sabía qué hacer, estaba muy mal, mis relaciones de alrededor reflejaban a lo mal que yo estaba y hubo un punto de inflexión que fue mi despertar espiritual y luego ya todo se fue dando, ¿no? Sincronicidades de la vida. Y para mi cumpleaños, ahora 2 años, me regalaron la carta natal. Me dijeron: esta mujer, con tu fecha de nacimiento, tu hora y tu lugar, va a saber cosas de ti. Y algo dentro mío decía: es imposible. Es decir, es imposible, no puede ser esto. Pero siempre me he considerado una chica muy inquieta y muy curiosa y con la mente bastante abierta, entonces fui, me lancé y dije, bueno, vamos a ver qué tiene que decirme. Así que llegué al lugar, hicimos una sesión de 1 horita y media, 2 horas, y salí de ahí diciendo, wow, ¿cómo puede ser que alguien sepa aspectos de mi personalidad, conflictos internos que yo tengo, que ni yo misma sé ponerle nombre? ¿Cómo puede ser esto? Entonces de ahí nació mi curiosidad por la astrología y desde ahí que pensé, quiero estudiar esta ciencia, esta disciplina y todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces de ahí nace este canal también para explicar un poquito no solo qué es la astrología, sino cómo podemos aplicarla a nuestra vida, cómo podemos descubrir quién somos a través de esta herramienta. Y también terapias holísticas y diferentes personas que iré trayendo al canal que nos hablarán un poquito más sobre estos temas, ¿no? Así que voy a empezar el vídeo, ¿vale? He hecho este dibujo, como bien os decía, para explicaros un poquito más de forma técnica, ¿no? Esta parte del dibujo, qué es la astrología. Esto es un esquema de nuestro sistema solar con todos los planetas y el punto central, que es el Sol, nuestro Padre Sol. Y alrededor tenemos las 12 constelaciones, que serían 12 divisiones del mapa celestial. Cada división, cada constelación tiene una energía diferente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos yo soy Capricornio, se refiere al Sol, a que el día en que yo nací, el Sol estaba cruzando la constelación de Capricornio. Es decir, desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra, el Sol estaba alumbrando la constelación de Capricornio, que justo en este esquema queda atrás. Ahora, por ejemplo, el Sol estaría en Cáncer. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista en la Tierra, el Sol nos alumbra la constelación de Cáncer. Y esta luz que nos alumbra de esta constelación es la energía que nos llega, es la energía que recibe la Tierra. Por eso cuando decimos, cuando a un astrólogo le damos la fecha, la hora y el lugar, estas tres informaciones son datos, son coordenadas de, en el momento en que tú naciste, cómo estaba puesto tanto los planetas como las constelaciones, como las energías que recibíamos. Y eso determina rasgos de nuestra personalidad, tendencias y mucha parte de nuestro inconsciente. Y es muy interesante y muy poderoso poder descubrir y poder entendernos, ¿no? Desde ese punto de vista. Las personas que tienen conciencia de ellas mismas
que reconocen que todo lo que ven fuera y todo lo que hay fuera simplemente es un espejo de lo que hay dentro de sí mismas, son las personas que pueden realmente entender la astrología, ¿no? Entender esto. Como digo aquí, el cielo y la tierra son uno, es decir, como es afuera, como es en el universo, como están interpuestos los planetas, es como es adentro. Es como nos estamos relacionando entre nosotros, con nosotros mismos, con partes de nosotros, que a veces hay conflicto. ¿Por qué hay conflicto entre estas dos partes nuestras, no? Entonces, la astrología nos explica y le pone nombre a todo esto. Aquí hay una frase que me encanta y que creo que tiene mucha verdad, y más aún habiendo estudiado y conocido la astrología, que es: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Al final la astrología es una carta de nuestro inconsciente, de nuestro ego, de nuestros patrones inconscientes, que ni nosotros mismos a veces somos conscientes. Porque, como dice Carl Jung, que de él es la frase, que era un psicólogo y un astrólogo de su época, el inconsciente es quien nos dirige. El inconsciente es quien nos dice: cuidado, que tú tienes miedo a eso. Y eso provoca que conscientemente tú no vayas a un lugar donde quizá te da miedo. Y quizá tú mismo no has elegido tener miedo a eso, ¿no? Es algo que tú ya traes, es algo que tú ya tienes. Puede ser por tema cultural, puede ser por tema familiar, como hayamos nacido, creencias que hayamos ido desarrollando de adultos las vamos a manifestar, ¿no? Y luego también puede ser un tema ya puramente inconsciente, genético, de nuestro árbol genealógico que traemos de vidas pasadas, o miedos que no sabemos de dónde vienen, o aspectos nuestros que decimos: esto no entiendo por qué soy así, o por qué tengo esta parte mía, ¿no? Entonces, para trabajar tanto las luces como las sombras, es una herramienta muy, muy poderosa. Así que he hecho también un gráfico para explicar un poquito de dónde venimos, ¿no? Un poquito la historia de la astrología. Y voy a empezar a explicarla desde la prehistoria, realmente, ¿no? Imaginaros ese mundo, ¿no? O sea, ese mundo prehistórico en el que habían seres, cazadores, recolectores, animales que estaban en un mundo totalmente desierto, insólito, no sabían cómo interactuar con el exterior y lo único que podían hacer era observar. Y se pararon a observar el cielo, los cambios de estaciones, los cambios de movimientos entre los planetas, las estrellas, ¿no? Y se fueron dando cuenta, sobre todo, que cuando la luna cambiaba de ciclo estaba relacionado con los ciclos de los animales y con los ciclos de las plantas. Y también con las subidas y bajadas de los océanos. Entonces, a ellos les servía mucho saber y guiarse por la luna y por las estrellas, ya que si la luna estaba en una determinada posición, entonces quería decir que era época de cosecha o época de siembra. Entonces eso les ayudaba mucho a poder construir su vida, a poder plantar alimentos para poder alimentarse y crecer y evolucionar, que al final es la base de todo, ¿no? Y existen muchas pinturas rupestres en diferentes cuevas del mundo que documentan todo esto, todas las fases de la luna y todos los cambios de estaciones y todas las posiciones planetarias. De hecho, hay muchas construcciones megalíticas, templos como Chichén Itzá, en Perú, en Indonesia. De hecho, hay un documental en Netflix de un arqueólogo que lo explica muy bien, que os lo dejaré en la descripción, donde tiene más de 20 capítulos y cada capítulo es una parte del mundo donde él estudia construcciones megalíticas, y esas construcciones megalíticas tienen que ver con la posición del Sol o la posición de diferentes planetas que cuando se juntaban, ellos documentaron, los antiguos, que sucedían ciertos acontecimientos. Entonces fuimos evolucionando, ¿no? Guiados por el cielo, y llegamos a unas culturas muy muy sabias como la Mesopotamia y la egipcia. Seguramente os suene el nombre de Babilonia, la ciudad de Babilonia. Ahí hay muchísimos escritos
de astrólogos sacerdotes, porque la astrología era una disciplina que tenían conocimiento las personas de poder, las personas de la nobleza y de gran riqueza, ¿no? Entonces, los babilonios tienen muchos escritos donde documentan todos los movimientos y todos los sucesos que hay en el cielo, ¿no? De hecho, lo utilizaban mucho para coronar a su rey o para hacer algún movimiento de ataque o de guerra, o si necesitaban dar una información, querían que la energía del momento fuera la más adecuada para que la gente lo recibiera bien. Y luego también los egipcios, donde hay bastantes pirámides. De hecho, hay una pirámide en concreto que son los signos del zodiaco, y donde documentaban también todos los movimientos astrológicos y tanta sabiduría. De hecho, las 3 pirámides de Giza están perfectamente alineadas con el cinturón de Orión, con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Y eso es muy interesante porque no solo pasa en Egipto, sino pasa en todo el mundo, que hay construcciones megalíticas en puntos clave, alineados perfectamente con estrellas o con planetas en el cielo. Y esos son puntos de poder, esos son señales. Documentaban a través de estructuras puntos en el cielo. Fuimos evolucionando y llegamos a la época de Grecia y Roma, donde seguramente os suene Platón, Aristóteles, Sócrates y todos estos filósofos, ¿no? Que muchos de ellos también utilizaban la astrología para poder conocer mejor el mundo exterior, ¿no? Se dieron cuenta que realmente el mundo exterior también empezaba a ser un reflejo de lo que se estaba gestando y lo que se estaba moviendo en su interior. Y fueron también creando escritos y documentos documentando toda esta información. Hasta que llegó el cristianismo y toda esta información se fue perdiendo y también la fueron quemando, porque llegó una disciplina en la que solo era el cristianismo, es decir, solo valía lo que ellos decían y todo lo demás no valía. Un poco imposición, dictadura, ¿no? De personas que creen en una ideología, y si no hacemos caso a esa ideología, es decir, solo existe esa ideología. Y lo que sí que tiene la astrología es que es una herramienta desde el amor, es decir, desde que tú tienes el poder y tú eres el único que puede influenciar en ti, que puede influir en ti. No alguien externo que te viene a infundir miedo y te dice que si no haces lo que quieres, serás castigado. No, la astrología no funciona así. Entonces, como es una herramienta de poder, hay muchas personas, y sobre todo en esta época, ¿no?, de Inquisición, que no les interesaba que la astrología se conociera, que las personas supieran quiénes son, qué se les da bien, qué se les da mal, porque eso es poner el poder en una persona. Y había muchas personas y muchos intereses que no querían poner el poder en las personas, porque si una persona tiene el poder, entonces ¿a quién obedecen? ¿A ellas mismas? Uy, eso es un peligro, ¿no? Entonces eso era un poco la mentalidad que se fue cogiendo en la época del cristianismo, hasta que luego llegó el Renacimiento y llegó pues todo el tema de la escritura. Pensar que en el cristianismo la gente era muy analfabeta, entonces no podía ni leer un libro como iba a interpretar una carta astral, ¿no? En cambio, los reyes y la gente de poder sí que utilizaba y sí que tenían astrólogos, y de hecho hay pruebas de esto, que utilizaban astrólogos para, bueno, hacer movimientos, construir ciertos edificios, dar según qué mensajes, ¿no? Para las mil usos que tiene la astrología. Entonces, como bien digo, en el Renacimiento volvió pues todo el tema de la escritura, la gente pues ya empezó a estudiar, empezó a aprender más, y volvieron escritos antiguos de Platón y de diferentes astrólogos y filósofos que habían estado bajo tierra, que se habían perdido. Y ahí fue cuando volvió a resurgir la astrología. ¿Qué pasó hasta el día de hoy, no? Pues
Pasó que la astrología es una herramienta muy poderosa y hubo mucha gente que la utilizó para el mal. Entonces, ese utilizarlo para el mal fue cuando, realmente no sé en qué año, pero se empezaron a publicar escritos en el diario y en el periódico diciendo, bueno, que esta semana ibas a encontrar el amor de tu vida y diferentes informaciones falsas y exageradas que hicieron ver a la astrología como algo irreal, como algo inventado, como algo de brujas, ¿no? Y un poco como algo con lo que reírse. Hasta día de hoy que somos tantas personas estudiando esta disciplina, abriendo nuestra mente a ver qué hay más allá, ¿no? de una carta natal, porque no solo es astronomía, sino también es metafísica, son energías, es física cuántica, es matemáticas. Quiero decir, la astrología no es algo que alguien se invente o que alguien reciba una información, tiene mucho más detrás. Y poco a poco, gracias a la información verdadera, pues hemos vuelto a recuperar el poder que tiene la astrología y que ya desde principios de edad, desde principios de época, desde principios de vida, ¿no? De vida consciente, hemos sabido. Entonces, esto es un poquito el camino de la astrología a rasgos generales para que entendáis de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque la astrología en buen uso puede ser una herramienta muy útil para saber si realmente estás alineado con tu camino, si te estás desviando, qué bloqueos estás teniendo y cómo superarlos. Es decir, la astrología puede facilitarte esta información. Aquí os he puesto un poco las utilidades que podemos tener con la astrología. Podemos tener una comprensión más profunda de nosotros y de la vida en general, de cómo funciona, ¿no? De entender que todo funciona por ciclos, que el propósito de la humanidad y de tú estar vivo es evolucionar, es decir, cada año que pasas, pues puedes tener ciertos retos, ¿no? Pero cuando tú los logras superar es cuando ¡pum!, evolucionas. Entonces la astrología te puede ayudar mucho a saber qué reto estás teniendo en este momento y cómo poder superarlo, ¿no? Siendo tú único y único en este mundo, porque cada persona de este mundo tiene una carta astral diferente. Es decir, nosotros no podemos escuchar siempre el discurso de otra persona y sentirnos y creer que es el nuestro, porque cada persona tiene una carta astral diferente. Cada persona tiene un camino de vida diferente, aunque al final siempre tengamos uno en conjunto que sea la evolución y el amor, pero cada persona lo va a hacer de manera diferente en su camino, y entender esto te da mucha paz, porque no te comparas. Dices, ¿cómo me voy a comparar con el de al lado si tiene una carta astral diferente, unos retos de vida diferentes, unos bloqueos internos, cosas que superar, dones totalmente diferentes? Entonces, un mismo discurso no siempre vale para todo el mundo. No siempre nos vale escuchar a la persona de delante, sino yo pondría el poder, y gracias a la astrología que me ha enseñado esto, en nosotros mismos, en ahora mismo, ¿qué debo hacer? Vale, ese me está diciendo que le ha ido bien así y que me está explicando su camino y me puedo inspirar muchísimo, pero yo tengo el mío. Yo no solo puedo fijarme en lo que está haciendo el de delante y cómo le está yendo al de delante, sino, no, qué me hace feliz a mí, qué me llena a mí y qué quiero hacer yo, ¿no? Esto es muy poderoso también. Fortalezas y debilidades. Como digo, ¿qué es lo que se me da bien a mí, no? Al final, como dice la frase esa, no podemos pretender que un pez trepe un árbol. Y esto para mí es el sistema educativo. Cortar a todos por el mismo patrón. Porque hay personas, y esto está demostrado, que aprenden mejor en movimiento. Y a ese niño que está muy nervioso en clase, que no para de moverse, le decimos que tiene hiperactivismo y que tiene TDAH. Cuando forma parte de su personalidad el moverse, quizá tiene mucho fuego en su interior, tiene mucho fuego en su carta. Y mucho fuego quiere decir movimiento, quiere decir acción, quiere decir quizá que aprende de una manera diferente que no sentado en un pupitre y absorbiendo información.
Entonces, si supiéramos la carta natal de ese niño ya desde pequeñito, es que nos dirigiríamos a él de una manera diferente. Nos dirigiríamos a él de una manera que él lo pudiera entender mejor y lo pudiera absorber mejor. Imaginaros lo importante y la potencia que puede tener esto, ¿no? Para que el niño no crezca creyendo que tiene una enfermedad, que tiene TDAH. Es como decirle al niño, estás enfermo. A mí, por ejemplo, yo tengo una cosa que soy muy sensible y internamente tengo tanta sensibilidad que siento mucho todo. Y eso quiere decir que quizá por la mañana estoy riendo, saltando y con llena de energía, y llega la tarde o al cabo de un rato y mis emociones bajan. Y luego pues pueden volver a subir porque vuelvo a sentir algo y mi día va fluctuando. Soy cíclica absolutamente en todo un día. Tengo una sensibilidad muy profunda y emocionalmente lo soy muy profunda. Y una vez hace años se me ocurrió buscarlo por Google y me puso bipolar. Claro. Yo me lo llego a creer. Claro, encasillar a alguien en eres bipolar, hostia, es como estás enfermo, ¿no? No conecto con esa manera de entender al ser humano. Conecto más con la manera de entender cómo funcionamos, cada uno por separado, y aprender a amar y a ser comprensivo con esas partes. Yo sé que soy así. Entonces, si tengo un cambio de humor en un día, yo no me voy a frustrar, no me voy a culpar. Ya lo he hecho durante mucho tiempo. Por decir, ¿por qué? Porque ahora mismo me siento así y hace 2 horas estaba súper bien. Bueno, porque internamente mi sistema emocional funciona de esta manera. Y entonces yo prefiero amarme, prefiero abrazarme y prefiero ser compasiva conmigo. Y es una manera de amarme muy profunda. Y esa manera me da paz. Y estoy tranquila, que al final es lo que quiero en la vida. Áreas de talento y desafío. ¿Qué áreas en la vida se nos da mejor? ¿Qué áreas tenemos pruebas, tenemos desafíos? ¿Cómo los podemos superar? Está bien conocerlas. Está muy bien conocerlas. Bloqueos y conflictos internos. Donde hay fricción dentro nuestro. Donde hay ahí roce. Hay una forma muy fácil de saber dónde puede haber roce y dónde puede haber un bloqueo, y es mirando nuestras relaciones del exterior. Es decir, qué situaciones, qué persona, qué lugar nos produce rabia, nos produce frustración, nos produce algún sentimiento desagradable o agradable, porque eso está hablando de nosotros. Realmente no podemos ver absolutamente nada fuera que no esté dentro nuestro. Vaya revelación esta, ¿no? Ojalá lo hubiera sabido antes porque me hubiera ahorrado, la verdad, que en mi época inconsciente criticar muchas cosas y creerme que realmente el de fuera era el culpable, cuando realmente eso estaba hablando de mí. Estaba hablando absolutamente de mí. Y claro, reconocer esto es un grado de humildad bastante grande porque el ser humano de por sí no quiere culparse y no quiere responsabilizarse, ¿no? Es como, no, víctima y los demás tienen la culpa y yo tengo esta situación porque ha sido culpa suya o porque de pequeño he vivido esto o porque... Es decir, podemos haber vivido situaciones de pequeños, pero obviamente eso lo tenemos que coger como gasolina para evolucionar, para cambiar y para ser felices, ¿sabes? Y para tomar responsabilidad y no identificarnos. Al final la carta astral no nos define, es decir, no nos define. Estamos para trascenderla y para decir, vale, he hecho consciente este patrón inconsciente y ahora soy responsable de no identificarme, no dejar que me domine. Porque si dejamos que estos patrones inconscientes que salen en la carta natal nos dominen y dirijan nuestra vida, como dice Carl Jung, luego le llamaremos destino. Y nuestro destino podemos cambiarlo. Esto es metafísica, esto es física cuántica, somos los creadores de nuestra vida y de nuestro destino, y todo empieza por conocer nuestros pensamientos y nuestro inconsciente, que para mí es
la parte más importante de todas. Así que esto es un poquito iniciación a la astrología. Espero que os haya gustado, que os resuene, que os ayude y que si habéis llegado a este canal sea con un amor muy grande con el que yo lo estoy haciendo, con el que quiero transmitirlo y que os sea de ayuda. Que os sea de ayuda igual que a mí me ha sido de ayuda esta herramienta y con la que sigo aprendiendo, con la que sigo evolucionando y con la que ahora he sentido que debo compartirlo. Así que os mando un besazo enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo.